Hola amigos, yo soy la maestra Gabriela y en este video te voy a enseñar cómo calcular los deciles. Comencemos recordando que los deciles son 9 valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales. Por ejemplo, si tenemos el siguiente conjunto de datos, observa cómo hay 9 valores que dividen a estos datos en 10 partes iguales. Estos son los deciles y son representados por la letra D subíndice K. Entonces, este es el primer decil, representado por D subíndice 1. Este es el segundo decil, representado por D subíndice 2, y así sucesivamente. Observa cómo el primer decil está en la posición 2, el segundo decil está en la posición 4, y así sucesivamente. Entonces es diferente la posición del decil que el valor del decil. Primero veamos cómo se realiza el cálculo de la posición de los deciles en datos no agrupados. Cuando el número de datos es par, se utiliza esta fórmula, y cuando el número de datos es impar, se utiliza esta otra fórmula, donde K es el valor del decil que queremos calcular y N es el número de datos que tenemos. Realicemos el siguiente ejemplo. Queremos calcular el segundo decil de este conjunto de datos ordenados. Para saber qué expresión hay que utilizar, debemos contar cuántos datos tenemos. Observa que son 25. Por lo tanto, para conocer la posición de los deciles, ocupamos esta fórmula, donde K es igual a 2 debido a que queremos calcular el segundo decil, y N es igual a 25, que es la cantidad de datos. Realizamos la sustitución de los valores, obteniendo esta expresión. Ahora sumamos. 25 más 1 es igual a 26, que al multiplicarse por 2 es igual a 52, y 52 entre 10 es igual a 5.2. Esta es la posición del segundo decil. Entonces contamos 1, 2, 3, 4 y 5 posiciones y un cachito. Aquí debería estar el segundo decil, y ya que sabemos su posición, queremos saber el valor del decil. Como no hay un valor en esta posición, puede tomarse cualquiera de estos dos números, pues es equivalente decir que hasta este valor está el 20% de los datos acumulados, y que hasta este valor hay el 20% de los datos acumulados. O bien, también puedes tomar el promedio de estos dos números. Y algo semejante ocurre cuando el número de datos es par. Ahora estudiemos el cálculo de los deciles para datos agrupados. En este caso los hay de dos tipos. El primer caso es cuando no hay intervalos, como en esta tabla, donde los datos toman un valor en específico, y también se tiene el valor de sus frecuencias, que es el número de veces que aparece cada uno de los datos, además de la frecuencia acumulada, que es la suma de las frecuencias hasta ese momento. Entonces, para calcular el valor del tercer decil, sabemos que K es igual a 3 y que el número total de datos es igual a la suma de las frecuencias, que es 59, y que coincide con el último valor de la columna de la frecuencia acumulada. Como 59 es un número impar, se utiliza la siguiente fórmula para calcular la posición del decil y sustituimos los valores de los datos. Ahora realizamos la suma dentro de los paréntesis. 59 más 1 es igual a 60. 3 por 60 es igual a 180, que al dividirse entre 10 es igual a 18. Ahora hay que buscar el valor de esta posición en la columna de la frecuencia acumulada. Observa que no se encuentra el número explícitamente. Sin embargo, sabemos que está entre estas dos columnas, y cuando esto ocurra, dale preferencia a la fila con la mayor cantidad de frecuencia acumulada, que en este caso es la tercera fila, con una frecuencia acumulada de 27, pero como nosotros no queremos la posición del tercer decil, sino el valor de este dato, observamos que el tercer decil es igual a 12. Y listo amigos. Ahora veamos cómo se calculan los deciles para datos agrupados cuando estos se encuentran en intervalos, como en la siguiente tabla. Ahora calculemos cuál es el valor del segundo decil. En este caso, K es igual a 2 y N es igual a la suma de las frecuencias, que en este caso es 78. Para saber la posición de este decil, ocupamos la siguiente fórmula. Al sustituir los valores de K y N, queda esta expresión, donde 2 por 78 es igual a 156, que al dividirse entre 10 da un total de 15.6.
y este valor hay que buscarlo en la frecuencia acumulada. Observa que no se encuentra este valor anotado explícitamente, sino que está entre la segunda y tercera fila. Y esto es muy importante. Se le nombra como la fila I a aquella que tenga la mayor cantidad de frecuencia acumulada, que en este caso es la tercera, con 30 de frecuencia acumulada. Ahora ya sabemos que el valor del decil está entre 20 y 25, pero para calcular el valor exacto de este decil, ocupamos la siguiente fórmula, donde LI es el límite inferior del intervalo, que en este caso es 20, y L subíndice S es el límite superior del intervalo, que es 25. FI-1 subíndice A es igual a la frecuencia acumulada del intervalo anterior, que en este caso vale 13. FI es la frecuencia del intervalo, que en este caso vale 17. Y A es la amplitud del intervalo, que es la diferencia del límite superior menos el límite inferior, es decir, 25 menos 20, que es igual a 5. Cabe señalar que esta fórmula la tendrías que utilizar incluso si este valor apareciera en la frecuencia acumulada explícitamente. Ahora sustituyamos estos datos en la expresión. Primero realizamos la diferencia de 15.6 menos 13, que es 2.6. Al dividirse entre 17, da como resultado un aproximado de 0.15, que al multiplicarse por 5 es igual a 0.75. Y ahora sumamos. 20 más 0.75 es igual a 20.75. Y este es el valor del segundo decil. Eso es todo, amigos. Ahora solo sigue practicando para que te vuelvas todo un experto. Yo me despido y nos vemos en la siguiente clase. ¡Adiós!